Hola, bueno, dije que les iba a comentar un poco más de mi historia y aquí estoy. Quiero compartir con ustedes un poco de cómo llegó la magia a mi vida. Bueno, yo cuando era muy chica siempre soñaba, tenía muchos sueños, soñaba todo el tiempo, tenía esa sensación de que esas cosas o esos sueños eran muy particulares y casi siempre al día siguiente ocurrían esas cosas que yo soñaba o ocurría algo similar. Entonces, por suerte tuve una familia que confiaba mucho en mí y siempre creían a los mensajes que yo les daba y a los que yo les decía, y era algo como, bueno, algo como muy fortuito, que yo les dijera algo y al día siguiente pasara algo similar o se tuvieran que cuidar de algo o viniera algo positivo a sus vidas, porque no siempre eran cosas malas. Y eso se hizo costumbre, entonces eran los sueños de Gine. Lo que soñaba Gine, sobre todo a veces soñaba cosas con mi hermana y, y la llamaba, y después de grande la llamaba para decirle, mira, soñé esto contigo. Hubo una noche, yo estaba pequeña, todavía tenía como 10 años, hubo una noche donde soñé que había una inundación muy grande en mi organización, en donde yo vivía, que todas las casas se inundaban. Y ese sueño me asustó tanto que yo recé y le pedí a Dios que me quitara eso, que si yo podía ver en sueños lo que iba a pasar, que lo eliminara de mi vida y que me lo quitara, porque era algo que me daba mucho miedo. Siempre tuve muchos sentimientos de culpa, de no querer hacerme responsable por las cosas que le pasaban a los demás. Entonces, después de allí vino como un tiempo de silencio, un tiempo de mucha calma, hasta que cuando tenía alrededor de 14, 15 años, siempre viajé para que mis familiares, cuando tenía alrededor de 14, 15 años, empecé a explorar la biblioteca de mi tía. En la biblioteca de mi tía había muchos libros de metafísica, muchos libros de análisis de sueños, y entonces en mis vacaciones me comí esa biblioteca viendo todos esos libros de sueños, análisis de sueños, de análisis de nombres. También aprendí un poquito de grafología yo misma, estudiando. Luego vino un periodo de mi vida donde me fui de mi ciudad natal a la capital, a Caracas, y ahí viví con mi abuela y con mi tía y algunos de mis tíos. Entonces, en ese tiempo, yo siempre con la guía de mi abuela, que nos hablaba del amor, del poder de la naturaleza, nos enseñaba a recitarle cosas a la lluvia, al sol, pidiéndole al universo las cosas que quisiéramos en nuestra vida. Y fue una época muy linda, fue una época de mucho aprendizaje, de mucho agradecer. Y yo decía que siempre algo estaba conmigo que me protegía y me acompañaba. Luego vino mi tía con un libro de runas y un juego de runas. Me fascinó enseguida, apenas lo vi, me encantó, y yo quedé muy prendada de ese libro y lo leí muchísimo, lo leía cada rato, pero eran sus runas, era su juego de runas. Entonces, en unas vacaciones, mis papás fueron allá a Caracas y estábamos toda la familia, y entre todos me ayudaron a hacer mi primer juego de runas, que por ahí se los voy a mostrar. Mi primer juego de runas. Lo hice, para ese tiempo no sé si estaba bien o estaba mal, pero lo hice con toda mi familia, todos colaboraron. Mi papá me trajo las piezas de Barquisimeto, que las hizo él es carpintero, y casi que toda mi familia, mis tías, hasta mi abuelo, que por ese tiempo estaba vivo, me ayudaron a tallar y a acomodar, a preparar todas esas runas. Era algo muy lindo porque yo siempre tuve el apoyo de mi familia, nunca hubo un no, pero sí hubo límites. No confundan, sí hubo límites de no, esto no se debe hacer, no, esto no está bien, pero nunca hubo un no ante mis sueños. Fue una familia maravillosa que ante mis sueños siempre me acompañaron, siempre me guiaron, siempre me dieron ánimo y siempre estuvieron allí diciéndome y haciéndome sentir que nada era imposible en mi vida. Una familia maravillosa. Bueno, luego de eso yo empecé a usar las runas de una manera muy ingenua, de una manera... Estaba muy joven todavía, creo que estaba apenas empezando a cumplir la mayoría de edad, y entré a la universidad y ahí yo empecé a usar las runas
me leí el libro, lo aprendí lo que decía cada una de ellas, su significado, pero me pasaba algo y le leí las runas era a mis amigas más que todo a mis conocidos, pero me empezó a pasar algo con ellas y era que yo leía las runas y a la mente se me venían cosas que debía decir que no estaban, o sea, si bien estaban relacionadas con lo que decía el libro, decían mucho más, era un poco distinto. Y yo entré en duda y yo decía, ¿qué pasa? O sea, yo decía, ¿qué pasa? ¿Será que está bien esto lo que me está pasando? ¿Está mal? ¿Por qué? Si yo sé que esta runa en el libro significa esto, yo siento la inmensa, y era como un impulso muy fuerte, yo siento la inmensa necesidad de decirle a esa persona, mira, el mensaje para ti es este. Entonces eso me llenaba de muchas inquietudes y en muchas oportunidades yo sabía lo que las personas me iban a preguntar antes de que me plantearan las preguntas. Era muy joven, les repito, y ahí me empecé a asustar y dije, uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está pasando? Entonces me puse muy nerviosa y me alejé de las runas un tiempo. Dije, todavía estoy muy joven para esto, no estoy preparada para esto aún, y en efecto. Luego, cuando estaba más grande, a mis 22 años, 21 años, 22 años, empecé a estudiar un poco más, pero más sobre temas de magia, del poder espiritual, el poder energético. Empecé a indagar un poco más, empecé a leer más sobre el oráculo rúnico. Y bueno, pasaron muchos años ya yo haciendo lecturas de runas, luego de haber estudiado. Sin embargo, las runas me seguían diciendo muchas cosas, era mucho ruido, muchos susurros. En ese interín, yo migré a Argentina. Las runas me acompañaron en todo ese proceso. Yo tenía muchos sueños, muchas ilusiones, con esa ambición y ese hambre de surgir que tenemos todos, y más aún cuando emigras, pero las cosas no salieron tan así como yo quería que salieran. Salieron un poco distintas. Hubo frustraciones, hubo dolores, hubo una depresión. Empecé a transitar un duelo migratorio, estaba en un trabajo que no me gustaba. Yo soy educadora y es una de mis pasiones educar, y aquí en Argentina no había podido hacer la convalidación de título, estaba en todo ese proceso. era justo donde podía convalidar quedaba muy lejos de donde yo estaba. Y bueno, entonces me sentí un poco frustrada haciendo trabajos que no tenían nada que ver con lo que yo soy. Y a veces sentía que me quedaba muy poquito tiempo para hacer runas. Entonces seguí haciendo lecturas, ya con más conocimiento. Y nada, estando acá, consigo que había un congreso de runas. Y ahí fui, estuve en ese congreso y fue algo maravilloso. Fue sentir que encontré mi lugar. Se me amplió un montón el panorama. Y ahí en ese primer congreso vi que todo lo que yo sentía que podía hacer con las runas no era un invento de mi imaginación, sino que era así. Luego empecé a estudiar. Y se me hicieron más claros esos mensajes que las runas tenían para mí, se me hicieron mucho más claros. Entendí que muchas de las cosas que a mí se me ocurrían o que yo pensaba o que yo escuchaba, si eran así, no estaba equivocada, y eso para mí fue una gran tranquilidad. Sin embargo, seguía en ese espacio, en ese escenario donde estaba trabajando de trabajos que agradezco y que los hacía bien, porque si hay algo que aprendí es que todo lo que hagas, lo hagas con amor y lo hagas bien, pero no era lo que yo soñaba, no era lo que me hacía completamente feliz. Y hacía runas de vez en cuando, hasta que en un momento hubo esa gran oportunidad de
dedicarme a esto, y en ese interín, en ese camino, estuvieron muchas personas a las que hoy agradezco. Estuvo mi compañero de camino que me dijo, anda, haz lo que tú quieras, haz lo que, sigue tu sueño, trabaja con esto. Estuvo una gran amiga y muchas grandes amigas, Victoria Chopite, que me ayudó a enfocarme en ver que este era mi camino y que monetizarlo no estaba mal, que monetizarlo y trabajar de esto no estaba mal. Y también aprendí que todo don reclama otro don, y que hacer lo que amas y ayudar a otros al mismo tiempo es posible. Entonces, para mí el camino de las runas ha sido maravilloso, porque yo he logrado conectarme con lo que soy, entender quién soy, entender cada una de las decisiones que tomo. He logrado conocer gente maravillosa y conocerme a mí a través de esas personas a las que consulto. Siento que cada vez que ellos crecen, yo crezco más. Me siento muy orgullosa de ellos cuando veo que ya no son dependientes de una lectura, sino que esta lectura les sirve para crecer, para hacerse poderosos. Que cada información que les doy les da el poder de decidir cómo quieren vivir su vida y no se hacen esclavos del oráculo. Entonces, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que se busca en Yin Terapias Rúnicas. En Terapias Rúnicas buscamos no que sea solo una consulta de decirte qué es lo que te va a pasar y ya, sino que vivas todo este proceso de descubrimiento que te ofrece este oráculo, que vivas todo este proceso de transformación que te dan las runas y que asumas con responsabilidad tu vida, que asumas el control de tu vida, que no te hagas dependiente de un oráculo, sino que lo uses como una guía para salir adelante. Por eso te invito a que empieces a recorrer este camino maravilloso de conocimiento, de crecimiento y de información que te va a dar todo el poder para hacer de tu vida lo que deseas, así como lo logré yo. Bueno, mis queridos, esta es un poco de mi historia y espero verlos pronto. Besos.